John Carter estaba sentado en silencio al fondo del aula, haciendo todo lo posible por no llamar la atención. Era el único humano en el curso avanzado de xenobiología del profesor Six en la Academia Galáctica de Ciencias, y hoy la Tierra era el tema de debate. El aula estaba llena de 32 estudiantes de toda la Academia Galáctica de Ciencias, y ese día el tema de debate era la Tierra. El aula estaba llena de 32 estudiantes de toda la galaxia. Algunos flotaban en tanques antigravedad especiales. Otros se sentaban en asientos personalizados, diseñados para sus numerosas extremidades o estructuras corporales inusuales, y unos pocos necesitaban cámaras atmosféricas especiales para sobrevivir en la mezcla estándar de oxígeno y nitrógeno que llenaba el aula principal. El profesor Six se colocó en el centro de la sala. Era alto y delgado, con una piel azul, gris que parecía brillar bajo las luces. Sus 6 ojos parpadeaban en secuencia mientras activaba la pantalla holográfica situada en la parte delantera del aula. Hoy comenzamos nuestro estudio de la clase 12, Mundos de la Muerte, anunció el profesor. Nos centraremos en el ejemplo más notable de nuestra galaxia, Saúl III, conocido por sus habitantes como la Tierra. Una imagen tridimensional, detallada de la Tierra, apareció sobre el escritorio del profesor, escritorio. Océanos azules, nubes, blancas y masas de tierra verde y marrón giraban lentamente en el aire. Varios estudiantes se movieron incómodos en sus asientos y algunos se alejaron ligeramente de John. La Tierra está clasificada como un mundo de la muerte debido a varios factores, continuó el profesor Six-Soul. En primer lugar, su gravedad, de 9,8 ms2, está en los límites superiores de lo que la mayoría de las especies galácticas pueden tolerar. En segundo lugar, su composición atmosférica incluye oxígeno altamente corrosivo en niveles considerados tóxicos para el 83% de las especies inteligentes conocidas. El profesor pulsó un panel de control y el holograma cambió para mostrar los desiertos abrasadores, tundra helada, selvas densas, océanos tormentosos y picos montañosos con aire enrarecido. El planeta experimenta variaciones de temperatura de más de 150 grados entre sus extremos. Algunas partes del planeta están cubiertas de agua helada, mientras que otras son lo suficientemente calientes como para causar daños celulares inmediatos a la mayoría de las especies. Aún más preocupante es que el planeta alberga más de 8 John Noticed. Varios estudiantes que lo miraban con nuevo interés mantuvo su expresión neutral y siguió tomando notas en su tableta. Le habían advertido que este día llegaría tarde o temprano, pero quizás lo más notable, dijo el profesor, es que este entorno hostil no solo produjo vida inteligente, sino una especie que ha logrado viajar más rápido que la luz y se ha unido a la Alianza Galáctica. El holograma cambió de nuevo. Para mostrar a los humanos realizando diversas actividades, construyendo ciudades, explorando océanos, escalando montañas y, finalmente, lanzándose al espacio. Un estudiante que estaba cerca de la parte delantera levantó un miembro. Era Cleor, un arcturano con 4 brazos y fama de hacer preguntas difíciles. El profesor Cleor dijo, con la voz amplificada por su traductor, «Entiendo el sistema de clasificación, pero ¿cómo puede algo desarrollar inteligencia en un planeta tan hostil? La gravedad por sí sola aplastaría a la mayoría de las especies sensibles». Las comisuras de los labios del profesor Six-Salas, comisuras de los labios del profesor Six-Sal, se crisparon en lo que John había llegado a reconocer como una sonrisa. Excelente pregunta. Afortunadamente, hoy tenemos una oportunidad única. Los 6 profesores volvieron la mirada hacia el fondo del aula. Contamos con la presencia de un representante de esta especie del mundo de la muerte. Señor Carter, quizá podría ilustrar a sus compañeros. Todos los presentes se volvieron para mirar a John. Algunos lo observaban con evidente curiosidad, otros con lo que parecía ser preocupación o incluso miedo. John se levantó lentamente. Sabía que este momento que llegaría
Pero eso no lo hacía más fácil. Caminó hacia el frente del aula, consciente de lo pesados y sólidos que debían parecer sus movimientos a especies de mundos con menor gravedad. «Gracias, profesor», dijo John. Miró a sus compañeros, estableciendo contacto visual con tantos como pudo. Algunas especies no tenían ojos, pero él asintió respetuosamente hacia sus órganos sensoriales. La Tierra es el único hogar que los humanos han conocido durante la mayor parte de nuestra historia, comenzó John. No nos dimos cuenta de que era inusual hasta que conocimos a otras especies. Lo que ustedes llaman un mundo de la muerte, nosotros simplemente lo llamamos hogar. John señaló hacia la pantalla holográfica, que ahora mostraba imágenes de los océanos de la Tierra. Nuestro planeta está cubierto en un 71% por agua. Dimos cuenta de que era inusual hasta que conocimos a otras especies. Lo que ustedes llaman un mundo muerto, nosotros simplemente lo llamamos hogar. John señaló la pantalla holográfica, que ahora mostraba imágenes de los océanos de la Tierra. Nuestro planeta está cubierto en un 71% por agua, pero la mayoría de los humanos no podemos respirar en el agua. Solo podemos aguantar la respiración durante unos minutos como máximo. Sin embargo, exploramos los océanos de todos modos, construyendo equipos especiales para sobrevivir allí. Tocó los controles de la pantalla y la imagen cambió para mostrarlos. En algunos lugares cae agua helada del cielo. En otros, el agua líquida cae en cantidades que pueden inundar regiones enteras. A veces el aire se mueve tan rápido que destruye edificios. El suelo tiembla ocasionalmente o se abre, y a veces las montañas explotan lanzando rocas calientes al aire. El aula estaba completamente en silencio. John casi podía sentir la incredulidad cuando el profesor mencionó que la gravedad de la Tierra es fuerte según los estándares galácticos. Nuestros huesos y músculos se desarrollan para hacer frente a esto. Podemos caer desde alturas que matarían a muchas especies y salir con heridas leves. Filera, un ser cristalino que requería un campo de gravedad especial, levantó un delicado miembro. Pero, ¿cómo lidias con los cambios de temperatura? Tu planeta pasa de la congelación a la ebullición. John asintió. Nuestros cuerpos mantienen una temperatura interna constante de unos 37 grados. Sudamos para enfriarnos y temblamos para calentarnos. También hemos desarrollado tecnología para modificar nuestro entorno y nuestra ropa para protegernos de condiciones extremas. Otro estudiante, una entidad gaseosa contenida en una burbuja móvil, mostró colores que su traductor convirtió en palabras. Y los animales peligrosos, los depredadores. Durante la mayor parte de nuestra historia, los humanos no fuimos los depredadores más importantes de la Tierra, explicó John. Fuimos cazados por animales más grandes y fuertes. Sobrevivimos desarrollando herramientas, formando grupos y utilizando nuestra inteligencia para ser más listos que ellos. Con el tiempo, nos convertimos en la especie más peligrosa del planeta. El profesor Zigzag levantó 2 de sus 4 manos. Señor Carter, quizá podría explicar a la clase cómo ven los seres humanos el peligro y el riesgo. Es una diferencia cultural fascinante. John pensó por un momento. Los seres humanos no solo aceptamos el peligro, muchos lo buscamos. Escalamos las montañas más altas, buceamos en los océanos más profundos y exploramos los entornos más extremos de nuestro planeta, no por los recursos o por necesidad, sino simplemente porque están ahí. Tenemos un dicho: lo que no nos mata, nos hace más fuertes. Un murmullo recorrió el aula. John se dio cuenta de que quizá había hablado demasiado. Cleo volvió a tomar la palabra. No nos mata, nos hace más fuertes. Un murmullo recorrió el aula. John se dio cuenta de que quizá había hablado demasiado y volvió a intervenir. Buscáis el peligro voluntariamente. ¿Con qué propósito? John sonrió levemente. Esa es una pregunta compleja. A veces es por conocimiento, a veces por la sensación que nos produce, a veces simplemente para ver si podemos. El profesor Zigzag dio un paso adelante. Creo que este es un excelente momento.
Para hacer una pausa, el señor Carter nos ha dado mucho que pensar para la próxima sesión. Por favor, investiguen las adaptaciones humanas a los factores de estrés ambiental y estén preparados para debatirlas. Cuando los alumnos comenzaron a salir, muchos de ellos se apartaron de John, pero unos pocos se quedaron, claramente con ganas, de hacer más preguntas. John recogió sus cosas, sabiendo que esto era solo el comienzo de su educación sobre los humanos y de su educación sobre cómo el resto de la galaxia veía a su especie. Al día siguiente, John llegó temprano al aula. El profesor Zixal le había pedido que preparara una breve presentación sobre las adaptaciones físicas de los humanos. John había pasado la mayor parte de la noche recopilando información e imágenes que ayudaran a explicar cómo los humanos habían sobrevivido en la Tierra. Cuando los demás estudiantes entraron, John notó que hoy parecían más curiosos que temerosos. Varios incluso eligieron asientos más cercanos a él que la vez anterior. El profesor Zixal entró el último, sus 6 parpadeando en secuencia, mientras observaba la sala. Hoy, tal y como prometí, continuaremos nuestro estudio de la Tierra y su especie dominante. El señor Carter ha accedido amablemente a compartir más detalles sobre las adaptaciones de los humanos a su entorno mortal. John se dirigió al frente de la clase y conectó su tableta al proyector holográfico. Una imagen tridimensional del esqueleto humano apareció sobre el escritorio. Los humanos evolucionamos en un planeta que intentó matarnos de innumerables maneras, comenzó John. Nuestros cuerpos reflejan millones de años de adaptación a estos peligros. Destacó la columna vertebral y los huesos de las piernas, que nuestra postura erguida nos permitía ver a los depredadores desde lejos a través de las praderas abiertas. La estructura de nuestras piernas nos permite correr largas distancias sin descansar. Varios estudiantes se inclinaron hacia adelante con interés, y Cleor, el arcturiano de 4 brazos, levantó una extremidad. ¿A qué velocidad pueden correr los humanos?, preguntó. Nuestros corredores más rápidos pueden alcanzar unos 45 metros por kilómetro/h en sprints muy cortos, respondió John. Pero nuestra verdadera ventaja no es la velocidad, sino la resistencia. John cambió la pantalla para mostrar imágenes de vídeo de cazadores tradicionales de persistencia en las regiones cálidas de la Tierra. Los primeros humanos perseguían a los animales hasta que caían exhaustos por el calor, explicó. La mayoría de los animales pueden correr más rápido que los humanos, pero se sobrecalientan rápidamente. Los humanos podemos correr durante horas o incluso días sin parar. Una oleada de sorpresa recorrió el aula. ¿Días?, preguntó Vara, el ser cristalino sin parar a descansar ni reponer fuerzas. Necesitamos agua, aclaró John. Pero sí, los corredores humanos entrenados pueden aguantar periodos extremadamente largos. Tenemos sistemas de refrigeración especiales incorporados en nuestros cuerpos. John cambió la pantalla para mostrar un primer plano de la piel humana con las glándulas sudoríparas resaltadas. Nos enfriamos liberando agua a través de la piel. El agua se evapora y se lleva el calor de nuestros cuerpos. Esto nos permite permanecer activos en condiciones de calor que matarían a muchas especies. Mox, una criatura de 3 cuerpos con mente colmena, habló a continuación. Sus 3 bocas se movían en perfecta sincronía. ¿Y en entornos fríos? Vuestro planeta tiene regiones cubiertas de agua helada. John asintió y volvió a cambiar la pantalla. Esta vez mostraba a los humanos en condiciones árticas. Los humanos podemos sobrevivir a temperaturas de entre 50 °C y 50 °C con una protección mínima. Nuestros cuerpos generan calor continuamente en entornos fríos. Hemos desarrollado tecnologías como ropa aislante, calefacción artificial y refugios. John cambió la pantalla una vez más para mostrar una mano humana. Nuestras manos son otra adaptación clave. Podemos agarrar herramientas con precisión y mantener la fuerza suficiente para utilizarlas con eficacia. Esto nos ha permitido crear
tecnologías que compensan nuestras limitaciones físicas. El profesor Zig Zoulle interrumpió. Quizás podría hablar de la composición atmosférica de la Tierra. A muchos estudiantes les preocupa el nivel de oxígeno que ustedes consideran normal. John asintió. La atmósfera terrestre contiene aproximadamente un 21% de oxígeno. Para muchas especies esto sería corrosivo o incluso tóxico. Los seres humanos no solo tolerar este nivel, lo necesitamos. Nuestras células necesitan oxígeno para producir energía de manera eficiente. Cambió la pantalla para mostrar el sistema respiratorio humano. Tomamos oxígeno a través de estos órganos llamados pulmones. Nuestra sangre transporta el oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo. Sin él, moriríamos en cuestión de minutos. Un estudiante en la parte de atrás, un respirador de metano dentro de un traje de contención, levantó un apéndice. ¿Todas las criaturas de la Tierra necesitan oxígeno? Casi toda la vida compleja en la Tierra evolucionó para usar oxígeno. John confirmó, aunque algunos organismos simples pueden vivir sin él. John volvió a cambiar la pantalla para mostrar imágenes de la curación humana. Otra adaptación es nuestra capacidad para recuperarnos de las lesiones. Si un humano se rompe un hueso, el cuerpo puede repararlo. Si nos cortamos la piel, vuelve a crecer. Podemos perder cantidades significativas de sangre y reemplazarla de forma natural con el tiempo. Mostró imágenes en cámara rápida de una herida curándose y un hueso roto soldándose. Varios estudiantes hicieron sonidos que el traductor de 1990 John interpretó como expresiones de sorpresa o asco. Pero quizás nuestra adaptación física más importante es nuestro cerebro. John siguió cambiando la pantalla para mostrar el sistema nervioso humano. Los seres humanos tenemos cerebros complejos que nos permiten resolver problemas, recordar soluciones y enseñarlas a otros. Esto significaba que no necesitábamos desarrollar defensas físicas como caparazones gruesos, veneno o una fuerza excepcional. Cleor intervino de nuevo. Has mencionado que los seres humanos buscamos el peligro. ¿Tiene este comportamiento una base biológica? John reflexionó sobre la pregunta. En parte, nuestro cuerpo produce sustancias químicas llamadas hormonas cuando nos enfrentamos a retos o peligros. Algunas de estas sustancias pueden crear sensaciones placenteras. Esto podría explicar por qué algunos seres humanos disfrutan de actividades que parecen peligrosas. Mostró imágenes de personas escalando rocas, surfeando olas enormes y buceando desde grandes alturas. Muchos seres humanos hacen voluntariamente cosas que podrían dañarlos o matarlos. Lo llamamos aventura o deporte. Estas actividades no tienen ningún propósito de supervivencia. Las hacemos porque disfrutamos de la sensación. La clase se quedó en silencio. John podía ver a los estudiantes tratando de procesar este concepto. El profesor Zig Zoulle dio un paso al frente. Creo que lo que el señor Carter está describiendo se relaciona con el concepto de estrés hormético, cuando la exposición a un peligro o dificultad moderados en realidad fortalece a un organismo. ¿Es correcto? John asintió con la cabeza. Sí, hay un dicho humano que dice: lo que no nos mata nos hace más fuertes. Nuestros cuerpos y mentes a menudo mejoran cuando nos enfrentamos a desafíos. Un estudiante cerca de la delantera, una inteligencia vegetal con crecimientos florales donde estaría la cabeza de un humano, producía un aroma dulce que su traductor convirtió en palabras. ¿Significa esto que los humanos se vuelven más fuertes cuando sobreviven a situaciones peligrosas? A menudo sí, respondió John. Nuestros músculos crecen cuando estamos estresados. Nuestros huesos se vuelven más densos bajo presión. Nuestro sistema inmunológico aprende de cada enfermedad que vence. Incluso nuestras mentes pueden volverse más resistentes después de enfrentar dificultades. El profesor Zig Zoulle levantó las dos manos. Creo que esto nos da mucho que pensar sobre las adaptaciones físicas humanas. En la próxima sesión, el señor Carter hablará de las respuestas psicológicas humanas al peligro y la adversidad, que parecen ser tan notables como sus rasgos físicos.
Cuando los estudiantes comenzaron a marcharse, John se dio cuenta de que muchos de ellos hablaban animadamente entre ellos. Algunos incluso se acercaron a él con preguntas, su miedo anterior aparentemente sustituido por fascinación. John recogió sus materiales sintiendo una mezcla de orgullo e inquietud. Estaba orgulloso de la resistencia de la humanidad, pero le preocupaba cómo podrían ver a los humanos las otras especies una vez que comprendieran plenamente lo que la evolución en un mundo de muerte había creado. Había pasado una semana desde la presentación de John sobre las adaptaciones físicas humanas. El aula estaba completamente llena cuando llegó. Se había corrido la voz por toda la Academia Galáctica sobre el estudiante humano que estaba explicando la vida en un mundo de muerte. Varios miembros del profesorado de otros departamentos se habían unido a la clase de hoy y estaban de pie en silencio al fondo del aula. El profesor Zixal hizo un gesto a John se acercara al frente. El señor Carter hablará hoy de cómo piensas y sientes los humanos ante el peligro. Como aprendimos la última vez, las adaptaciones físicas de los humanos son impresionantes, pero quizá sea su enfoque mental ante las amenazas lo que realmente los distingue. John tomó su lugar en el centro del aula. Había pasado días preparando esta conferencia, sabiendo que sería más difícil explicar la psicología humana que la biología humana. Gracias por venir. John comenzó la última vez hablamos de cómo el cuerpo humano se adaptó a la Tierra. Hoy quiero explicar cómo funciona nuestra mente. John activó la pantalla holográfica y aparecieron imágenes que mostraban a seres humanos enfrentándose a diversos retos. Escalando montañas, luchando contra incendios, explorando cuevas profundas y volando al espacio. La adaptación física por sí sola no explica por qué los seres humanos sobrevivieron en la Tierra. John continuó. Nuestra verdadera ventaja es cómo nuestra mente responde a los retos. Cleor, que se había desplazado a la primera fila, levantó uno de sus 4 brazos, pero seguramente la respuesta lógica al peligro es evitarlo. ¿Por qué cualquier especie buscaría deliberadamente el riesgo? John asintió. Eso parece lógico, pero los humanos a menudo hacemos lo contrario. Nos atrae lo desconocido y los retos. Tenemos un fuerte impulso por explorar, poner a prueba nuestros límites y superar obstáculos. Cambió la pantalla para mostrar escáneres cerebrales de humanos realizando actividades difíciles. Cuando los humanos nos enfrentamos a retos que se ajustan a nuestro nivel de habilidad, nuestro cerebro entra en un estado especial que llamamos flujo. El tiempo parece ralentizarse, nos concentramos por completo, y después nos sentimos profundamente satisfechos, incluso si la actividad era peligroso, Mox. La mente colmena de 3 cuerpos habló a continuación. Las 3 bocas se movieron en perfecta sincronía. ¿Estás diciendo que los humanos se ponen intencionadamente en peligro por diversión? A veces sí, admitió John. Mostró imágenes de deportes extremos, gente saltando desde acantilados con trajes aéreos, surfeando olas gigantes y escalando paredes rocosas escarpadas sin equipo de seguridad. Lo llamamos aventura, diversión o búsqueda de emociones, explicó John. Estas actividades no tienen ningún propósito de supervivencia. Las hacemos porque nos hacen sentir vivos. El aula estalló en sonidos que el traductor de John no pudo interpretar del todo, una mezcla de incredulidad, confusión y lo que podrían haber sido risas nerviosas. El profesor Zixal tuvo que agitar sus 4 brazos para restablecer el orden, pero la adaptación psicológica más importante, continuó John cuando la clase se calmó, es nuestra respuesta a lo imposible. Mostró imágenes históricas de los primeros intentos de vuelo humano, el primer alunizaje, la exploración de las profundidades oceánicas y las colonias marcianas a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre nos han dicho que ciertas cosas eran imposibles. Volar, viajar al espacio, vivir bajo el agua. Cada vez que estos retos imposibles se convertían en obsesiones, no podíamos resistirnos a intentar demostrar que eran posibles. Intervino Vara, el ser cristalino.
¿Es por eso por lo que los humanos avanzaron tan rápidamente después de lograr el vuelo espacial? Nuestros registros muestran que vuestra especie pasó de cohetes químicos primitivos a viajar más rápido que la luz en solo 247 años estándar. La mayoría de las especies tardan al menos un milenio. John asintió con la cabeza. Exactamente. Una vez que supimos que los viajes interestelares eran posibles, no pudimos descansar hasta lograrlo. No es solo curiosidad, es casi una compulsión por superar los límites. Un miembro del profesorado al fondo de la sala intervino. ¿Este rasgo psicológico explica también las formas de arte humano? Muchas especies encuentran perturbador el entretenimiento humano porque a menudo presenta peligros. Eso es muy perspicaz, respondió John. Los humanos usamos las historias para explorar escenarios peligrosos de forma segura. Nuestra ficción está llena de amenazas, conflictos y desafíos. Usamos estas historias para practicar cómo podríamos responder a peligros reales. Mostró clips de películas de aventuras humanas que mostraban cómo los humanos representaban los conflictos y su resolución. Incluso entreteníamos a los niños con historias sobre el peligro y cómo superarlo. John añadió, desde una edad temprana, los humanos aprendimos que enfrentarnos a problemas es algo valorado en nuestra cultura. La inteligencia vegetal situada cerca de la parte frontal produjo un olor interrogativo. ¿Significa esto que a los humanos les gusta tener miedo? No exactamente, aclaró John, pero sí experimentamos una satisfacción al superar el miedo. Muchas formas de entretenimiento humano provocan deliberadamente respuestas de miedo en entornos controlados. Lo llamamos la emoción de una película, de terror o de una atracción emocionante. John hizo una pausa para cambiar la pantalla de nuevo. Ahora mostraba a niños humanos jugando. Esta mentalidad comienza muy temprano. Los participan de forma natural en juegos arriesgados. Trepan, saltan, luchan, exploran. Estas actividades ayudan a desarrollar la capacidad de evaluar el riesgo y a ganar confianza. Otro miembro del departamento intervino. En mi campo, la xenopsicología, hemos observado que la mayoría de las especies inteligentes desarrollan el pensamiento abstracto como forma de evitar los peligros físicos. Imaginan las consecuencias, sin experimentarlas. ¿Estás sugiriendo que los humanos usamos el pensamiento abstracto de forma diferente? John lo pensó por un momento. Los humanos usamos el pensamiento abstracto para evitar algunos peligros, pero también lo usamos para calcular qué riesgos merece la pena correr. No evitamos todos los peligros, los gestionamos. Mostró imágenes de equipos de seguridad humanos, cascos, arneses, ropa protectora. Hemos desarrollado tecnologías que nos permiten asumir riesgos calculados. No eliminamos el peligro, lo reducimos a un nivel que consideramos aceptable. Cleor volvió a intervenir. Esto explica mucho sobre el comportamiento humano en la Alianza Galáctica. Vuestra especie ha emprendido algunos de los proyectos de terraformación más peligrosos, operaciones mineras en zonas radiactivas y misiones diplomáticas a regiones hostiles. Sí, John confirmó que esos trabajos atraen a muchos humanos precisamente porque son desafiantes. Cuanto mayor es el desafío, más satisfactorio es superarlo. El profesor Zixal dio un paso al frente. Creo que necesitamos tiempo para procesar esta información. Las adaptaciones psicológicas que ha descrito el señor Carter son tan importantes como las físicas, quizás más, ya que ayudan a explicar por qué una especie de un mundo mortal se ha expandido tan rápidamente por la galaxia. Al terminar la clase, John notó que el ambiente había cambiado. Los estudiantes alienígenas ya no lo miraban con miedo. Todavía había cautela en sus expresiones, pero ahora mezclada con algo que parecía respeto. Uno de los miembros del profesorado se acercó a John mientras recogía sus materiales. El ser era anciano, con la piel descolorida hasta ser casi transparente. «Joven humano», dijo el anciano académico en voz baja, «tu especie me recuerda a un viejo dicho. El depredador más peligroso no es el más fuerte ni el más rápido, sino el que nunca deja de intentarlo.
Me pregunto si la galaxia estará preparada para una especie que ve los obstáculos como retos en lugar de advertencias, pensó John. Supo cómo responder a eso. Simplemente asintió y observó cómo el anciano se alejaba lentamente, dejándolo con una pregunta incómoda. ¿Cómo reaccionaría la galaxia cuando comprendiera plenamente de lo que era capaz una especie del mundo de la muerte? John llegó temprano a su siguiente presentación y encontró el aula ya llena. El número de asistentes se había duplicado de nuevo con estudiantes de otros cursos e incluso más miembros del profesorado ansiosos por escuchar hablar de los humanos. Varias pequeñas cámaras flotantes se cernían cerca del techo. La academia estaba grabando la sesión para sus archivos. El profesor Sixel se acercó a John antes de que comenzara la clase. Señor Carter, debo informarle de que sus conferencias han causado un gran revuelo. El Consejo Galáctico ha expresado su interés en sus presentaciones. John sintió una punzada de preocupación. ¿Eso es bueno o malo, profesor? Los 6 ojos del profesor parpadearon rápidamente, en señal de emociones encontradas. Es inusual, fascinante para algunos, preocupante para otros. El tema de hoy, las estructuras sociales humanas, puede ser el más importante hasta ahora. A medida que la sala se llenaba, John se fijó en varios seres que llevaban la insignia formal del cuerpo diplomático. Esto ya no era solo un ejercicio de clase. El profesor Sixel pidió atención. Hoy el señor Carter explicará cómo se organizan socialmente los humanos. Como hemos aprendido, los humanos individuales tienen notables adaptaciones físicas y psicológicas a su mundo de muerte, pero su verdadera fuerza puede residir en sus comportamientos colectivos. John se colocó en el centro de la sala, repentinamente consciente del peso que tenían sus palabras, y activó la pantalla holográfica que mostraba imágenes de los primeros grupos tribales humanos. Los seres humanos son fuertes, comenzó John, pero colectivamente somos mucho más poderosos. Nuestras organizaciones sociales multiplican nuestra eficacia muchas veces. Mostró cómo los primeros humanos formaron pequeños grupos de caza, luego tribus, luego aldeas y ciudades. Los primeros humanos se enfrentaban a depredadores más fuertes y rápidos que ellos. Ningún humano podía derrotar a un león de las cavernas o a un mamut, pero trabajando juntos, con planes y herramientas compartidas, podíamos. Cleor levantó una extremidad. Muchas especies forman grupos colectivos. ¿En qué se diferencia la cooperación humana? Buena pregunta, respondió John. Muchas especies tienen la cooperación instintiva incorporada en su biología. Los humanos tenemos una cooperación flexible. Podemos formar rápidamente nuevos grupos con nuevos propósitos. Podemos cooperar con extraños basándonos en objetivos compartidos, no solo con nuestros parientes cercanos. John cambió la pantalla para mostrar diversas organizaciones humanas, empresas, universidades, gobiernos y equipos deportivos. Los seres humanos no solo nos adaptamos genéticamente a lo largo de generaciones, sino que nos adaptamos cultural y tecnológicamente en el transcurso de una sola vida. Creamos soluciones a los problemas y luego se las enseñamos a los demás. Mostró el rápido progreso de la tecnología humana, desde las herramientas de piedra hasta los ordenadores digitales en menos de 10.000 años. Esta transmisión cultural del conocimiento crea un efecto acumulativo, continuó John. Cada generación no parte de cero, sino que comienza con todo el conocimiento de las generaciones anteriores. Mox, la mente colmena de 3 cuerpos, se pronunció. Nuestros estudios muestran que la historia humana contiene muchos conflictos entre grupos humanos. ¿No contradice esto la ventaja de la cooperación? John asintió con seriedad. Hay un lado oscuro en nuestras adaptaciones sociales. El mismo impulso que empuja a los humanos a cooperar dentro de los grupos puede impulsar la competencia entre grupos. Mostró cuidadosamente ejemplos de guerras humanas a lo largo de la historia, desde los conflictos tribales hasta las batallas modernas. Durante gran parte de nuestra historia, los grupos humanos lucharon entre sí por recursos, territorio,
o dominio. Cada conflicto impulsó el desarrollo de nuevas tecnologías y sistemas sociales. Vilara, el ser cristalino, intervino con un tono musical. Tu especie luchó contra sí misma con regularidad. Sí, reconoció John, pero cada conflicto, aunque destructivo, también produjo innovaciones. Nuestras armas se convirtieron en nuestras herramientas, nuestros sistemas de defensa se convirtieron en nuestra infraestructura, y la cohesión social necesaria para la guerra se convirtió en la base de sociedades pacíficas más grandes. Un representante diplomático con traje formal habló desde el fondo de la sala. Sin embargo, vuestra especie acabó unificándose lo suficiente como para unirse a la Alianza Galáctica. ¿Cómo una especie con tal conflicto interno logró esta transición? John cambió la pantalla para mostrar la progresión de los sistemas de gobierno humanos. Aprendimos lenta y dolorosamente a canalizar nuestra naturaleza competitiva hacia formas menos destructivas: deportes, competencia económica, rivalidad científica, contiendas políticas. Estas permiten el impulso de competir y sobresalir sin el mismo nivel de daño. Mostró imágenes de los Juegos Olímpicos, ceremonias de premios científicos y competiciones empresariales. También desarrollamos sistemas para gestionar los conflictos de forma pacífica, leyes, tribunales, elecciones democráticas. Estos no eliminan la competencia, pero proporcionan reglas que reducen el daño. La inteligencia vegetal situada cerca del frente liberó un aroma interrogativo. ¿Significa esto que los humanos siguen compitiendo dentro de la Alianza Galáctica? Sí, John dijo con franqueza. Los humanos seguimos siendo competitivos, pero hemos aprendido a dirigir ese impulso de forma constructiva. El reto de integrarnos con especies no humanas se ha convertido en nuestra nueva frontera, un reto que estamos decididos a superar con éxito. A continuación habló un anciano académico de piel translúcida. Joven humano, parece que vuestra especie se adapta a través del estrés físico, mental y social. ¿Significa esto que los humanos realmente necesitamos retos para prosperar? John lo consideró cuidadosamente. Creo que sí. Sin retos, los humanos a menudo los creamos nosotros mismos. Nos fijamos metas arbitrarias, establecemos juegos difíciles. Con reglas innecesarias escalamos montañas, como dijo uno de nuestros exploradores, porque están ahí. El reto parece esencial para el bienestar humano. El profesor Zixal continuó. Esto podría explicar una observación sobre las comunidades humanas dentro de la Alianza. Los humanos a menudo se ofrecen voluntarios para las tareas más difíciles. Establecen colonias en los planetas más inhóspitos y persiguen las preguntas científicas más complejas. ¿Es una elección deliberada? No siempre de forma consciente, explicó John. Pero sí, los humanos nos sentimos atraídos por lo difícil. Tenemos un dicho: nada que merezca la pena es fácil. A menudo medimos el valor de un logro por lo difícil que fue conseguirlo. El representante diplomático se levantó. Señor Carter, ¿su especie entiende lo inusual que es esta perspectiva? La mayoría de las especies de la Alianza buscan minimizar las dificultades y maximizar la comodidad. Su enfoque parece contrario a la intuición. John sonrió levemente. Estamos empezando a entender lo diferentes que somos. Esa es parte de la razón por la que estoy dando estas charlas. El diplomático asintió lentamente. El Consejo de la Alianza encontrará valiosa esta información. La rápida expansión de su especie ha causado cierta preocupación. Este contexto ayuda a explicar sus patrones de comportamiento. Al terminar la sesión, John observó que se formaban pequeños grupos con intensas discusiones en varios rincones de la sala. Las implicaciones de que una especie de un mundo mortal se uniera a la sociedad galáctica se hacían más claras, y no todos parecían cómodos con lo que estaban aprendiendo. El profesor Zixal se acercó a John de nuevo. La sesión de mañana será la última, señor Carter. El tema es quizás el más importante.
¿Qué significa para la galaxia que una especie de un mundo mortal se haya unido a la comunidad interestelar? Le sugiero que se prepare cuidadosamente. No solo los estudiantes de la academia estarán escuchando. John asintió sintiendo el peso de la responsabilidad. Mañana tendría que abordar la pregunta que flotaba en el aire. ¿Eran los humanos peligrosos para la galaxia? La respuesta no era sencilla, y sabía que su respuesta podría moldear las relaciones entre humanos y alienígenas durante generaciones. Llegó el último día de las presentaciones de Yu Lego. Entró en la sala de conferencias y la encontró completamente transformada. El aula normal había sido sustituida por un gran anfiteatro. Cientos de seres de toda la galaxia llenaban los asientos delantera. Miembros Rosat del Consejo Galáctico, con su atuendo formal y sus detalles de seguridad que los identificaban como altos funcionarios. El profesor Sial se encontró con John en la entrada. Los administradores de la Academianos han trasladado al gran salón, explicó. Sus charlas han generado un interés sin precedentes. El Consejo ha solicitado una retransmisión en directo. John sintió una oleada de nerviosismo. No esperaba que esto se convirtiera en algo tan político. Los 6 ojos del profesor parpadearon en secuencia. El conocimiento siempre es político, señor Carter, especialmente el conocimiento sobre una especie con sus particulares capacidades. Cuando John tomó su lugar en el centro del escenario, se percató de que había personal de seguridad adicional posicionado alrededor de la sala. Las cámaras flotantes se habían multiplicado y ahora retransmitían a espectadores a través de múltiples sistemas estelares. El profesor Six se dirigió a la audiencia. Concluimos nuestra serie especial sobre la Tierra como mundo de muerte de clase 12 y sus implicaciones en la actualidad. El señor John Carter abordará la pregunta que subyace a todas nuestras discusiones anteriores. ¿Qué significa para la galaxia que los humanos se hayan unido a nuestra comunidad interestelar? Cuando el profesor dio un paso atrás, John miró hacia el mar de rostros alienígenas. Algunos mostraban curiosidad, otros preocupación, muchos una mezcla de ambos. Decidió abandonar el discurso que tenía preparado. Este momento requería honestidad, no diplomacia. John no activó la pantalla holográfica esta vez, sino que simplemente se sentó en el borde del escenario, creando una atmósfera más íntima a pesar de la enorme audiencia. Todos ustedes se han preguntado por qué la Tierra está clasificada como un mundo de muerte, comenzó en voz baja, y les he mostrado las adaptaciones que nos permiten sobrevivir allí, pero aún nos falta la pregunta más importante. La sala se quedó en silencio. Toda la atención se centró en el humano. La pregunta no es por qué la Tierra es un mundo de muerte, continuó John. La pregunta es, ¿qué significa para la galaxia que el planeta más peligroso que conocemos nos haya producido a nosotros? Hizo una pausa para que calaran las implicaciones. La Tierra no es un mundo de muerte, a pesar de que los humanos hayan evolucionado allí. La Tierra es un mundo de muerte porque creó a los humanos. Murmullos recorrieron la audiencia. Un miembro del consejo en primera fila se inclinó hacia adelante con interés. John se puso de pie y comenzó a caminar lentamente por el escenario. Todo lo que hace que la Tierra sea peligrosa nos ha convertido en lo que somos. Los depredadores nos han hecho inteligentes. Las enfermedades han hecho que nuestros cuerpos sean resistentes, los desastres naturales nos han hecho cooperativos, los climas hostiles nos han hecho adaptables, señaló las puertas de salida. Si se produjera un incendio en este momento, la mayoría de las especies entrarían en pánico o se quedarían paralizadas, pero los humanos organizarían una evacuación. Llevamos cientos de miles de años lidiando con el fuego. Lo que es mortal, para otros es una herramienta para nosotros. John miró directamente a los miembros del consejo. No se trata de superioridad, se trata de diferencia. Los humanos no somos mejores que otras especies. Simplemente nos hemos adaptado a condiciones que matarían a la mayoría de ustedes.
Hizo un gesto hacia las estrellas visibles a través del techo transparente de la sala. Cuando llegamos al espacio, nos resultó fácil en comparación con la Tierra. Baja radiación, sin depredadores, sin enfermedades, sin clima extremo. Para nosotros, la mayor parte de la galaxia se siente segura. Un miembro del consejo levantó la mano para pedir permiso para hablar. John asintió al ser alto y elegante. «Hablas de la galaxia como si fuera segura», dijo el consejero. «Pero los datos muestran que los humanos buscan constantemente las regiones más peligrosas, las misiones y profesiones más peligrosas dentro de la Alianza». Territorio. ¿Cómo explicas este comportamiento si encuentras espacio fácilmente, John? Sonrió levemente, porque el peligro no es un impedimento para los humanos, es una atracción. Cuando nuestro entorno se vuelve demasiado cómodo, nos inquietamos, buscamos desafíos, exploramos, superamos los límites. Otro consejero intervino. Es por eso que la expansión humana se ha producido a un ritmo 3 veces superior al de cualquier otra especie recientemente admitida. John reconoció en parte que no vemos los planetas hostiles como lugares que debemos evitar, ni los consideramos acertados, pero no podemos evitar verlos como un rompecabezas que debemos resolver. Evitar, los vemos como acertijos que resolver. Terraformar un mundo tóxico no es una carga para los humanos, es un reto emocionante. El primer consejero se inclinó hacia adelante de nuevo. Algunos miembros de la Alianza han expresado su preocupación de que esta rápida expansión refleje intenciones agresivas. John negó con la cabeza. No es agresión, es curiosidad e impulso. Los humanos no queremos conquistar la galaxia. Queremos entenderla, explorarla y, sí, ponernos nosotros mismos contra ella. Cleor, que se había ganado un lugar en la primera fila, levantó un brazo. Entonces, ¿estás diciendo que los estudiantes arcteranos, comenzó con cautela, que, desde la perspectiva de la humanidad, el resto de la galaxia no es lo suficientemente peligroso? La sonrisa de John se amplió ligeramente. Ahora estás empezando a entenderlo. La sala estalló en sonidos de alarma, interés y acaloradas discusiones. Varios miembros del consejo consultaron urgentemente entre sí. El profesor Zixal tuvo que usar un amplificador para restablecer el orden cuando el ruido se calmó. Se dirigió a John. «Señor Carter, algunos podrían interpretar su declaración como una amenaza». «No es mi intención, John», dijo con firmeza. «Los humanos no vemos la galaxia como algo que conquistar, la vemos como algo que explorar y mejorar. No somos una amenaza a menos que seamos amenazados». John se volvió hacia todo el público. «Esto es lo que deben entender sobre los humanos. La adversidad nos moldea. Esperamos que la vida sea difícil. Cuando nos enfrentamos a obstáculos no nos rendimos, nos volvemos más decididos». Miró directamente a los miembros del consejo. «Sí, la Alianza acepta a los humanos como socios. Ganarán una especie que abordará los problemas que otros evitan. Terraformaremos los planetas hostiles. Emprenderemos misiones peligrosas e encontraremos soluciones a problemas que creían irresolubles». John hizo una pausa y añadió: «Pero si nos tratan como enemigos, crearán la amenaza que tanto temen. Una especie que ha evolucionado en un mundo mortal no se rinde cuando se le desafía. No retrocedemos, innovamos, nos adaptamos y vencemos». La sala volvió a quedarse en silencio. John podía ver a los miembros del consejo intercambiando miradas, procesando sus palabras. Finalmente el consejero principal se puso de pie. «El señor Carter nos ha dado mucho en qué considerar. La evolución única de la humanidad ofrece tanto oportunidades como desafíos para nuestro futuro común. Propongo crear un comité especial para desarrollar estrategias de integración que reconozcan estas diferencias». Al concluir la sesión formal, los seres se agolparon alrededor de John para hacerle preguntas y ofrecerle comentarios. Algunos parecían asustados, otros emocionados,
y la mayoría simplemente curiosos por saber más. El profesor Zixal se acercó a J. «Bien hecho», le dijo en voz baja. «Les has dicho la verdad, para bien o para mal». John asintió con la cabeza, mientras observaba cómo miembros del consejo continuaban con su intensa discusión. «Solo espero que entiendan lo más importante». El profesor inclinó la cabeza con curiosidad. «¿Qué es lo más importante?». John sonrió. «Que los humanos solo están empezando. Todo lo que hemos logrado hasta ahora, desde las herramientas de piedra hasta viajar más rápido que la luz, es solo el principio. Los mayores retos aún están por llegar y nada motiva más a los humanos que decirles que algo es imposible». Mientras observaban a la multitud de alienígenas que seguía discutiendo sus palabras, John se dio cuenta de que el viaje de la humanidad entre las estrellas no sería ni sencillo ni fácil, pero por otra parte, nada que mereciera la pena lo era.